Mis hermanos, en esta tercera semana de la cuaresma son prácticamente toda la cuaresma un tiempo de ejercicios espirituales en los que intensificamos nuestra oración, obras de caridad, penitencia, en que escrutinamos o examinamos nuestra conciencia y enderezamos aquello que necesite enderezarse en nuestra vida en relación con Dios y con las enseñanzas de Jesucristo. Hoy nos presenta la liturgia estas hermosas lecturas que nos invitan, nos retan, nos desafían a reflexionar en la misericordia, en el perdón a los demás. En la primera lectura del libro del profeta Daniel vemos cómo Azarías clama a Dios y pide, suplica el perdón de Dios. No solo por él, sino por toda la nación, por todo su pueblo, porque todo su pueblo ha abandonado los caminos de Dios. Así también nosotros debemos también de tener no solo la conciencia de pecado personal, que ya es bastante, sino también conciencia del pecado colectivo, que como pueblo, como nación, como iglesia, pecamos contra Dios, porque somos parte de la humanidad. No solamente mi pecado, sino nuestro pecado. Hemos escuchado y seguiremos escuchando, y no es la primera vez en la historia de la Iglesia, 2000 años, de las herejías que inclusive obispos, líderes de la Iglesia pues proponen. Tenemos que pedir perdón por el pecado, por abandonar, por alejarnos de las enseñanzas de Cristo como iglesia. Pedir perdón. No decir, bueno, pues esos son ellos y yo no pienso así como ellos y allá ellos darán cuenta, sí, pero también un sentido colectivo del pecado social, del pecado de la iglesia, del pecado de la sociedad, del mundo. Y pedir perdón, clamar la misericordia de Dios sobre todos nosotros. Ofrecer también nuestros sacrificios, nuestras penitencias, nuestras oraciones, no solo por nuestro pecado, sino por el pecado del pueblo de Dios que se aleja de Dios, que nos alejamos de Dios. Entonces, en el Evangelio nos da Jesús la clave del cómo clamar misericordia, del por qué clamar misericordia. Se lo dijo también cuando hacía referencia a aquella mujer pecadora que enjugó y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Jesús dijo, mucho se le perdona al que mucho ama.
y mucho ama al que mucho se le ha perdonado. En el Evangelio que escuchamos hoy, Jesús nos presenta la parábola de el reino. Dice que como este rey que perdona a alguien que le debe y esa persona que recibió perdón no perdona a otro que le debe, mucho menos. Ahí Jesús nos está dando la clave de la razón por la que nosotros debemos clamar perdón por toda la humanidad, porque Él nos ha perdonado, porque hemos recibido misericordia, porque hemos recibido su gracia y su perdón y su amor. Por eso debemos también clamar por el amor y la misericordia para toda la humanidad. Pedir a Dios, clamar por esa misericordia para todos. En ese sentido colectivo del pecado del pueblo, de la iglesia de Dios. Al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de amar. Y ese amor nos debe llevar a clamar misericordia por toda la humanidad. Pidamos al Señor entonces, en este día reflexionemos y que también ofrezcamos nuestra oración, nuestras penitencias, no solo por el pecado personal, sino por el pecado colectivo del pueblo de Dios, que se ha alejado de Dios y que hemos ofendido a Dios. Amén.